Como el nombre lo dice, los linfocitos T citotóxicos matan células. Por lo tanto, esta célula que está infectada con un virus, al liberar interferón, llama tanto a los natural killer como a los linfocitos T para que la maten. Esa es la idea de los interferones. Ahora, obviamente que como inhiben la síntesis de ADN, inhiben la replicación viral, se utilizan actualmente en tratamientos víricos contra enfermedades virales y en tratamientos también contra el cáncer. ¿Ya? Esos son los interferones. Ahora, hay esquemas que hablan de los distintos tipos de interferones. Esto no es necesario, por si acaso, que se lo aprendan para nada. Es simplemente un esquema que me está diciendo de qué manera una célula infectada por virus, como esta célula verde que vemos acá, empieza a liberar distintos tipos de interferones, y esos interferones van a estimular a otras células inmunitarias, a los macrófagos, a los linfocitos T citotóxicos. ¿Ya? Acá nuevamente tenemos un natural killer. ¿Ya? En el fondo es la forma en cómo los interferones estimulan a células del sistema inmune. El tercer tipo de respuesta también es cuando se han roto las barreras de la primera línea, las barreras físico-químicas, es la llamada respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria es inducida por la liberación de histaminas por parte de unas células que se llaman mastocitos. Y también actúan otras células que se llaman neutrófilos. Vamos a ver acá. Nos vamos nuevamente al esquema de las células. Acá hay, por ejemplo, mastocitos. Estos son mastocitos. Y los basófilos también tienen esa función que nos dice liberan mensajeros químicos, mediadores de la inflamación y de la respuesta alérgica. ¿Ya? Los mastocitos. ¿Qué es lo que están liberando? Histaminas. Acá también aparecen los mastocitos, ¿ya? Y los neutrófilos, o sea, y los basófilos, perdón, que están liberando histaminas. Ahora es súper importante la inflamación. Ojo con eso. Eh, la inflamación es extremadamente importante porque lo que genera la inflamación es un bloqueo. Cuando los tejidos se inflaman, evitan la proliferación de agentes patógenos hacia la periferia. ¿Cómo se logra la inflamación? Por aumento de los flujos y de la permeabilidad capilar. Eso se nota en esta imagen, fíjense. Acá tengo una espina, una herida, que genera el ingreso de bacterias. Estas bacterias estimulan la liberación de histaminas, ¿ya? Y estas histaminas van a estimular el aumento del flujo sanguíneo. Si se fijan, en este capilar, aquí hay un determinado diámetro, pero hacia acá se engrosa bastante. Se hace mucho más grueso, por lo tanto se aumenta el flujo, y al aumentar el flujo sanguíneo en esta zona, fíjense en lo que pasa con el espacio que hay entre las células. Se someten a tensión. Como se somete a tensión, es más fácil que ocurra este proceso, que las células que están dentro de la circulación salgan, justo en la zona donde hay histaminas, que es donde está la inflamación. Y estas células que salen, tienen función fagocítica, van a comerse a estas bacterias y las van a matar. Si es que no ocurre inflamación, tú esperas que este fenómeno de diapéresis, de salida de estas células inmunes, no sea tan eficiente. Y por lo tanto, además, permites que estas bacterias se diseminen por el tejido. Y hay otro efecto además, que el hecho de que aquí hay una mayor cantidad de líquidos y que hay una mayor dilatación de estos capilares, genera una especie de cuello de botella acá. Aquí este espacio es menor. Por lo tanto, las bacterias que pueden estar en esta zona van a tener dificultades para moverse
si es que hay un embotellamiento, si es que hay un atasco. ¿Ya? En el fondo, genera el efecto que tienen estos inmovilizadores inflables. No sé si, no sé si han visto alguna vez una especie de cuellos que son inflables. ¿Ya? La idea es que si ese cuello no está inflado, es un colchón finalmente inflable. Si no está inflado, tu cuello se mueve para todos lados, no hay ningún problema, no limitan el movimiento. Pero si lo inflas, entonces queda mucho más tieso. Al quedar mucho más tieso y limitar los movimientos, ya no se puede mover y por lo tanto son protectores en caso de accidente. Una idea similar es la que ocurre en el caso de la inflamación en los tejidos, porque al inflamarse los tejidos, se inflaman las células, se inflaman muchas células, se dificulta el paso de sustancias entre medio de ellas, porque si bien antes, al no estar inflamadas, ¿ya?, se permitía el paso, cuando se inflaman y se llenan, es mucho más difícil que los agentes patógenos pasen entre medio de las células. Y por lo tanto, tiene la finalidad también de contener la infección, o sea, la inflamación. Por eso, por ejemplo, muchachos, no es bueno que si alguien tiene una lesión y esa lesión está generando inflamación, no es bueno tomar antiinflamatorio si es que no se está atacando también al origen de la inflamación. Si la inflamación es producida por bacterias, entonces lo correcto sería tener antibióticos y además el antiinflamatorio. Pero si tiene una infección bacteriana y tomas antiinflamatorios, entonces tú puedes permitir que esa infección, ese agente patógeno se disemine. También lo podemos conectar con lo que está pasando ahora. Dentro de las noticias que se han dado, sale este efecto negativo que tendría el consumo de ibuprofeno en la prevención de complicaciones producto del coronavirus. Y tendría que ver con eso también, porque al no tener inflamación, se permite una mayor diseminación del virus en los terrenos infectados. Por eso es que se dice que no hay que tomar antiinflamatorios. ¿Ya? Bueno, y acá estamos. Cuando se produce el aumento de la permeabilidad capilar, salen células fagocíticas, estas que estaban acá, son células que van a comerse a otras bacterias, salen, ¿ya?, y esas células son los monocitos y los neutrófilos, y además se activa el sistema del complemento, que como habíamos visto antes, el sistema del complemento son estas proteínas que vienen a destruir a las bacterias. ¿Ya? Como resultado del proceso inflamatorio, se produce el pus, que son restos de fagos muertos, de macrófagos muertos, más líquido tisular, más grasa y bacterias muertas. Eso es el pus. ¿Ya? Nuevamente el dibujito, y creo que hay otro dibujito más que habla de lo mismo, ya en fases. Ya se produce aquí un pinchazo, ya, se generan bacterias, los mastocitos liberan histaminas, estas histaminas aumentan el flujo sanguíneo, aumentan la permeabilidad capilar, salen estas células con función fagocítica y estas células después se mueren, generan el pus, pero ya mataron a la bacteria y por lo tanto se logra después tener una cicatrización. ¿Ya? Mister, Dígame. y por ejemplo, cuando uno se entierra una astilla y se, como que, no sé, como que se encapsula o no, o sea, me ha Sí, pasado sí, y puede duele pasar. caleta. Sí, sí puede pasar también. Puede pasar cuando se hace más profunda. Sí, y se produce cicatrización en el tejido superficial y por lo tanto, claro, queda como una cápsula esa astilla. El problema está en que ahí, volviendo a esta imagen, como no hay un sitio para la liberación de la infección, porque se produjo este cierre anticipado, se comienza a generar una infección dentro. ¿Ya? Y después lo que hay que hacer ahí es un drenaje, se hace un hoyito. Bueno, va a depender si es una astilla pequeña, no pasa nada, la hace uno en la casa. Pero cuando es muy grande se puede generar un absceso. Los abscesos son infecciones que están contenidas. Y por lo tanto, lo que hay que hacer en ese caso es romper para que todo ese aumento de presión que hay ahí, con todo el resto bacteriano y de pus que haya, pueda salir de ahí. Y claro, efectivamente son muy dolorosas. Puede pasar la encapsulación. Y eso está en directa relación con el tipo de bacterias que afectan. Si el tipo de bacterias que te infecta son bacterias muy agresivas que generan una fuerte inflamación, es muy poco probable que se encapsule, ¿ya? Porque no va a alcanzar el tiempo. Pero si las bacterias no son tan agresivas,
de modo que la inflamación es lenta, podría generarse cicatrización sin que haya terminado el proceso. Pero eso va a depender, como siempre, del tipo de bacteria que vaya atacando. ¿Ya? Y, por último, nos faltan dos. Las células llamadas natural killer, ya son asesinos naturales, son células con función fagocítica. Se parecen mucho a los T citotóxicos, que vamos a ver más adelante, pero la diferencia de las natural killer es que no discriminan. Los T citotóxicos son de la inmunidad adaptativa y por lo tanto hacen primero un reconocimiento específico y después de hacer el reconocimiento van y atacan a la célula que está infectada por alguna alteración genética. Las natural killer no necesitan tanto, simplemente les basta con saber que son células que tienen una infección y van y las matan, ¿no? Deja ahí para que se pueda ver el... Mister, y eso sería, también mataría la parte buena de las células, ¿cierto? En el caso de las... no, tienen... Una cosa es que no te pida el carnet. Acuérdate que la inmunidad... perdón, se me perdió. Acuérdate que en el caso de la inmunidad innata, utiliza un amplio rango de criterios para determinar que la célula ha perdido su control. Y la inmunidad adaptativa es mucho más específica. Eso no quiere decir que la inmunidad innata sea ataque a lo bestia. No. La inmunidad innata también reconoce algunos rasgos, solo que son rasgos mucho más comunes, sin tanta especificidad. Esa es la diferencia. ¿Ya? Ya. Entonces no sería como, por ejemplo, la quimioterapia que mata todo lo que se encuentra. No, para nada. La diferencia, como te digo, es que la inmunidad innata reconoce rasgos comunes, muchos rasgos comunes, y no discrimina tanto. ¿Ya? Bien. Y acá se dice que es natural, que el natural killer es inmunidad natural, porque no se induce por antígeno específico, lo que mencionábamos. No necesita el reconocimiento específico de un antígeno. Solamente le basta con saber que tiene un comportamiento errático. Y aquí hay natural killer. Esas son células natural killer. Por ejemplo, aquí están actuando contra estas células porque estas están liberando interferones. Como están liberando interferón, el natural killer va y las mata. Acá, nuevamente hay interferones, el natural killer va y las mata. Acá tenemos células, bueno, en todas están liberando interferones, así que en realidad no hay grandes diferencias en este dibujo. ¿Ya? Y por último, esta que nosotros vemos acá, son extremadamente importantes, y aquí ya estamos haciendo el nexo con la inmunidad adaptativa. Estas células se llaman macrófagos, célula presentadora de antígenos, por eso se llaman CPA. Normalmente se habla de la CPA simplemente. ¿Ya? ¿Cómo funciona este asunto? Recordemos que el antígeno es la sustancia extraña que es capaz de generar una respuesta inmune. Pues bien, aquí yo tengo un macrófago que va a tomar este antígeno. Podría ser una bacteria, por ejemplo. Podría ser una bacteria que en su superficie tiene antígenos. Ojo con eso, que la bacteria no es el antígeno. La bacteria en su superficie tiene antígenos. Es como los humanos que podemos tener distinta ropa. ¿Ya? Esa es la idea. El humano no sería, en este caso, el antígeno, sino que la ropa del humano sería el antígeno. Esa es la idea. Entonces tengo una bacteria acá que presenta en su superficie estos antígenos. Son esas puntitas. Eso sería el antígeno. Bueno, el macrófago simplemente se da cuenta que es algo extraño. Como es algo extraño, con ese reconocimiento al macrófago le basta, la ingiere y la destruye con el lisosoma. Pero aquí viene lo interesante. Después toma ese antígeno, toma el uniforme y lo expone en estos sitios, que son sitios de presentación. Y por lo tanto, después, esta célula presentadora de antígenos anda por la vida indicando, hey, tenemos un ataque, nos atacaron unos individuos que tienen este tipo de uniforme. Esa es la idea. Ahora, aquí, en este... ¿no? ¿Perdón?
Es una alerta al final, es un sistema de Exactamente. alarma. Claro, anda sapeando en el O lenguaje sea, no técnico. el macrófago, mediante endocitosis, como que engulle al antígeno ¿Sí? y se lo presenta al lisosoma. No, el lisosoma está acá adentro, el lisosoma lo mata. Pero después, Por eso lo lleva para que lo maten. claro, lo lleva para que lo maten. Una vez que lo matan, restos de esa bacteria, los antígenos de esa bacteria, los expone el macrófago en la superficie. Y cuando los expone, que es lo que viene acá, cuando los expone, bueno, voy a hacer la más grande la imagen. Esta es la primera parte. Ya, puede haber dos motivos. Pueden haber macrófagos que no necesiten a bacterias envueltas con anticuerpos, y pueden haber otros que sí necesitan que esté envuelta con anticuerpos. Da un poco lo mismo eso. Lo importante es que el patógeno entra, ya el macrófago se come a este patógeno, acá está, lo destruye, después ese antígeno lo presenta en la superficie. Pero ¿Por ¿cuál es qué? el fin de que lo presente? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el fin de que lo presente? Primero, informarle al sistema inmune adaptativo. Entonces, ¿por qué es lo que Como pasa? esto es lo que nos ataca. Exactamente, esa es la idea. Y la ventaja es que, acuérdate que el macrófago no requiere de tanta presentación formal, va y los mata al tiro nomás. ¿Ya? Claro. Entonces, después simplemente el macrófago va donde un linfocito T, helper se llaman, lo vamos a ver en la clase siguiente, y le dice, ¿sabes qué? Mira, se reporta que este tipo de bacteria ingresó al organismo. Mira, aquí está, este es el uniforme que andan trayendo. Entonces el T helper, T ayudador, T colaborador, así se llama, colabora y dice, ya, correcto, mira, yo le voy a informar a las demás células del sistema inmune específico para que estemos al tanto. Esa es la idea. ¿Viste? Y una ¿Sí? pregunta es, ¿no pasa lo mismo con las vacunas? Más o menos lo mismo. Sí, Como más se o le menos lo presenta el mismo. virus y después saben cómo responder. Claro, la diferencia es que la vacuna te O sea, presenta el en antígeno menos directo. dosis. Claro, Claro, no y es tan potente. es muy parecido, porque en este caso, la bacteria que tenía estos antígenos en la superficie ya no está activa. Ya no puede generar daño, porque el macrófago la mató. Claro, Entonces esa está bacteria, exponiendo básicamente con lo que ataca. exactamente. Entonces ahí se conecta el sistema inmune específico con el sistema inmune específico, que es lo que vamos a conversar ya en la clase siguiente, ¿ya? Porque ya en la clase siguiente tenemos que hablar de inmunidad adaptativa, ¿vale? Creo que ya comenzó el Está listo control. el quiz. Sí, pueden empezar nomás. Una cosa así, para los que se incorporaron tarde, recuerden responder la encuesta, por favor, muchachos, que está en la página de Moodle, de cuál es la prueba electiva que darían este año, ¿vale? Vayan a Moodle nomás, Vale, muchachos. mister. Vamos a ver. Muchas gracias. Muy bien, muchachos.